solo necesitamos tener claro cuáles son los dos grandes propósitos de Morena. Desde luego, esto debe ser parte de nuestro pensamiento, de nuestro ideario, para actuar, para hacer las cosas. Tenemos que pensar que nuestro objetivo superior, eso conseguirlo y reafirmarlo todos los días, es transformar al país. Ese es el objetivo superior. Un cambio de régimen de manera pacífica y con la organización del pueblo, con la participación organizada y consciente de los ciudadanos. Eso lo tenemos que tener muy claro, y para que no se nos olvide, una sugerencia respetuosa, que lo pongamos en donde trabajamos, incluso hasta en nuestros domicilios. ¿Por qué luchamos? Porque queremos cambiar al régimen. Y lo queremos hacer con la participación consciente y organizada del pueblo, sin violencia, de manera pacífica. Esto tiene que estar muy claro. Y también asumirlo, que no sea solo teoría, que es algo como un párrafo de un libro o algo que escuchamos, pero pasa como tantas otras cosas, algo que entra por una oreja y sale por la otra. Eso es fundamental, tenerlo muy presente, porque si no, ¿para qué es Morena? ¿O para qué estamos en esto? Si no, ese es el objetivo. Podemos caer incluso hasta en la justificación, convalidación del régimen, si no tenemos claro este objetivo. Ayudamos a simular, mediatizamos, aceptamos que la política es ocupar cargos, que la política pues es la deliberación, los seminarios, la discusión profunda, el análisis de la realidad, sin transformarla. Entonces esto tiene que quedar muy claro, que si no, perdemos el tiempo. Y esto nos hace distintos y nos hace diferentes a otras organizaciones. Bueno, pues por eso es que se decidió crear Morena. Si el propósito es ocupar cargos, pues no tendría sentido hacer un partido. Ya con los que hay son más que suficientes para ese propósito. Y como lo digo en las plazas públicas,
no es tan complicado ocupar cargo. Es relativamente fácil, con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente. Pero nosotros tenemos un interés superior, ¿o no es así? Entonces, eso tenerlo muy claro, muy presente. Por eso tenemos que subordinar a ese propósito general, a ese objetivo, a ese hermoso ideal del triunfo de la justicia sobre el poder, todo lo demás. Ese es un objetivo claro. Y para lograr ese objetivo hay dos grandes tareas. Por un lado, organizarnos, hacer trabajo como se hace, de información, de orientación, de concientización, para seguir avanzando, cambiando la mentalidad de la gente. Eso es lo más importante para lograr la transformación a la que aspiramos. Organizarnos, informar, orientar, concientizar. Esa es una tarea importantísima que tenemos que llevar a cabo. De ahí que se deben de crear los comités municipales, comités delegacionales, organizarnos. Esto ayuda mucho. Ahora que estoy recorriendo de nuevo el país, me doy cuenta que a partir de que se constituyen los comités municipales, se desatan acciones en regiones. Comité estatal no puede, no tenemos recursos, a veces no hay para visitar los municipios, no hay para la gasolina. Entonces, pero si hay mucha gente, mucho pueblo, en todos lados. Entonces, es cosa de dividir el trabajo, no centralizar, y que cada comité municipal se aplique, cada comité delegacional, y que se desaten las acciones con imaginación, con talento, que haya trabajo. Entonces, sí es muy importante la construcción de los comités municipales, hasta por consideraciones de falta de recursos. Acabo de estar en Sonora. Imagínense, para que la dirección de Morena en Sonora visite Cananea, vaya de Hermosillo a San Luis Río Colorado, que son 10 horas. Pero ya se constituyó el comité de Cananea, ya se constituyó el comité de San Luis Río Colorado, que hay cuadros de primera. Entonces ya ellos ayudan para la afiliación, que eso es muy importante, y para informar, para orientar y concientizar. Yo creo que en la medida que tengamos la organización en los comités municipales delegacionales, además de afiliar, además de entregar el periódico, podemos
coordinar acciones para seguir concientizando. Es cosa de trasladar o de darle continuidad a lo que ya se hizo durante la campaña. Y hay condiciones, porque existe esa experiencia y además gente muy consciente y comprometida. Todo esto que se hizo en la campaña, de que entre familiares hubo labor de convencimiento, los jóvenes con otros jóvenes, maestros a alumnos, trabajadores a trabajadores, profesionistas con profesionistas, médicos, siempre repito esto porque me consta que sus consultorios convencieron a sus pacientes. Acabo de estar ahora, hace unas 2 horas, en un hospital, de los médicos, y para decirme que habían hecho labor ahí de convencimiento en su hospital. Bueno, eso lo tenemos que echar a andar. Eso debe de continuar. O sea, poner a trabajar haciendo conciencia a muchos que están esperando hacer algo, que quieren ayudar. Pero esto requiere de trabajo de organización, de que estén los comités. Yo puedo, y lo estuve pensando, porque creo que esto es importantísimo, junto con Martín, mandar un mensaje en video a todos estos ciudadanos y pedirles que nos ayuden o que nos sigan ayudando y explicarles. Entonces, con sus métodos, con el tiempo que disponen, de acuerdo a las circunstancias de cada quien, que se desate esta actividad. Es importante. Entonces, hay que constituir los comités, hay que seguir afiliando. Es cierto lo que aquí planteó Martín, y esto pues se dice en buen plan, porque somos nosotros compañeros y no hay una relación vertical o de autoridad, pero tenemos que decir las cosas, ¿no? El caso del Distrito Federal del Estado de México, van bajos en la afiliación. ¿Qué quieren? ¿Que no lo digamos? ¿Que nos doremos la píldora? No, vamos mejor a hablar. Entonces, creo que parte es porque no se han creado los comités. Yo estaba hablando con Eduardo ahora y él está también en la mejor disposición. Creo que la culpa es mía porque yo planteé que se integraran los comités seccionales, o propuse, hasta cuando yo visite las delegaciones del Distrito Federal. Municipales. Los comités delegacionales, perdón. Entonces, pero falta mucho, 4 meses. Entonces, como que ya hay que convocar. Aquí está el secretario de organización, la secretaria, Eduardo, también Pedro, porque es lo mismo en el caso del Estado de México, que se convoque, que se elijan los comités delegacionales, municipales, y también que hagamos todos un esfuerzo, o que sigamos haciendo un esfuerzo para no caer en los vicios y en las prácticas de otras organizaciones, porque todavía está esa mala
costumbre, esa maña. Y además, no solo tiene que ver con las prácticas antidemocráticas y otras lacras de los partidos de izquierda o progresistas. Es la cultura antidemocrática de siglos. No hemos avanzado lo suficiente. Entonces, sigue predominando el propósito de sacar provecho en lo personal, de poner por delante el individualismo, el grupismo, el sectarismo, no, y hasta prácticas antidemocráticas, campañas, entrega de planillas para que queden los amigos, los incondicionales. Nada de eso. Hacer todo un esfuerzo. Se va avanzando. Ahora los comités municipales que se están constituyendo, donde estoy visitando, hay de todo, pero afortunadamente son más los comités que son electos realmente de manera democrática, donde no hay problema. Acabo de estar sábado y domingo en Baja California. Hice sábado Mexicali, Tecate y Ensenada, y domingo Rosarito y Tijuana. 5 asambleas. Participé. No me quedo a la elección, pero sí doy la introducción y ayuda para que se elija. De las 5, 4, muy bien, extraordinariamente bien, sin problema. Una, por el grupismo, por esto que estoy hablando, por la herencia esta que se trae. No se pudo hacer, no se pudo realizar. Afortunadamente no hubo escándalo, me respetaron y aproveché también para darles una repasada. Pero esto se tiene que seguir tomando en cuenta. Fíjense cómo me siento. Le comentaba yo a Martín que fui a Rosarito. Es el mejor comité municipal de los que he recorrido, de los municipios donde he estado. Y he estado en Oaxaca, y he estado en Tabasco, y en Veracruz, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas. Bueno, el mejor de 70 aproximadamente municipios que he recorrido, no sé exactamente cuántos, pero 70, 80. Rosarito, extraordinario. Vienen de tiempo atrás con Morena, muy ciudadanos. Ya los que estaban con una postura partidista, pues no quisieron, ya ahora andan de candidatos a regidores. Que aquí abro un paréntesis para decir que es una gran o deleznable promiscuidad política partidista lo de Baja California, el PT con el PRI y el PRD con el PAN. Ay, sí, qué gruesos. O sea, al grado de que la gente decía, ¿y ahora qué hacemos? Les digo, pues está muy difícil. Ahí se los dejo de tarea. Piensen, o sea, porque el planteamiento, ¿por quién vamos a votar ahora? No hay. ¿Para dónde hacerse? O sea, no hay para escoger realmente.
Bueno, cierro el paréntesis y les digo, llegamos a Rosarito, el informe, ellos se cooperan, un compañero dona con un permiso para 20 años un terreno, construyen su barda, el terreno, su pequeña oficina, una comunidad, un colectivo, un ideal, una asamblea de 200 ciudadanos, todos aportando, profesionistas, obreros, con mucha pluralidad, mucha diversidad, pero con un nivel de conciencia extraordinario. Bueno, hablé ahí con ellos, desde luego les dije lo que siento, de que es el mejor comité de los que he recorrido, que los felicitaba. Me quedé todavía con la duda porque después se iba a llevar a cabo la asamblea y me ha pasado que después de que salgo hay conflictos. Entonces me quedé y ya estando en Tijuana hablé que si cómo iba la asamblea. Muy bien, eligieron sin problema. Entonces, Tijuana mismo, una asamblea así, con una muy buena asistencia, 7 candidatos a presidente de Morena en Tijuana. Ahí también les dije que teníamos que actuar con responsabilidad y salió muy bien la asamblea. Y así se va avanzando. Entonces, cuando se hacen las asambleas en las delegaciones, en los municipios del Estado de México, Distrito Federal, cuiden eso. Y abierto, en plaza pública. No hay que tenerle miedo a la gente. Y eso de los infiltrados. Miren, ¿de dónde van a sacar gente? ¿De veras? ¿De dónde van a sacar gente? Nuestros adversarios. No, que vaya todo el mundo ahí para ver si llega un ciudadano y es candidato y a lo mejor habla bien y convence y le gana al más avispado, ¿no? De los dirigentes. Y esto es renovación, otra cosa que es extraordinaria. Muchos jóvenes están participando, están siendo electos y como presidentes. Sí, San Cristóbal Las Casas, por ejemplo, un joven, 22 años, y así, mujeres, en Caborca, el sábado, una asamblea, puras mujeres, yo ahí nada más tantito orienté, este es su momento, no dejen pasar esta oportunidad. Bueno, del comité de Caborca, solo un hombre, ese fue el resultado. La Asamblea Democrática es muy fecunda, es renovación. Entonces, no nos cerremos. O sea, que se abra y que se actúe también con responsabilidad. Que luego también hay quienes no quieren perder y sin razón protestan y van al escándalo. Eso también lo dije en Tijuana. Los escandalosos que dañan el movimiento, los que sin razón están protestando y acusando siempre a otros de prácticas incorrectas. Y les dije algo que lo
considero, porque me ha pasado, de que o son extremistas que no saben el porqué de este movimiento, o infiltrados, orejas. Entonces les dije ahí, es cosa también de nosotros, ni modo que vamos a cerrarle la puerta a los que quieren participar. No, abierto. Pero al que tiene uno al lado, lo estoy viendo. Y si está muy gritón, pues uno le puede decir, tranquilízate, serénate, espérate, y ayudar entre todos. Entonces, las asambleas yo creo que deben de hacerse. Hace falta que se tengan los comités para desatar la acción. Eso es muy importante. Esa es una gran tarea para lograr el objetivo de transformar el país. Y la otra gran tarea es pues la defensa del pueblo y la defensa de la nación, porque podemos ir en la vertiente de organizarnos, hacer conciencia para transformar el país, pero si no atendemos la otra vertiente, pues no va a haber país. O sea, lo van a destruir por completo, que ese es el afán de esta gente irresponsable. Entonces tenemos que defender la economía popular, tenemos que defender el petróleo. Esto es muy claro. Necesitamos también tener muy claro que ese es el objetivo principal de la mafia del poder. Y también quitarnos las telarañas de la cabeza pensando de que se trata de autoridades y de las instituciones. Es una banda de malhechores que tienen tomadas las instituciones y su objetivo principal es apropiarse, robarse la ganancia del petróleo. Son las dos cosas, lo de la llamada reforma fiscal y la llamada reforma energética. Eso es lo central, lo demás es añadido. ¿Cuál es el plan de gobierno de Peña? Ese, no hay otro. Entonces, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte, actuar con responsabilidad para evitar que se siga deteriorando la economía popular y que se apropien del petróleo. Hasta donde se puede, como se pueda, como dice el presidente Juárez. Pero no quedarnos con los brazos cruzados, actuando. Y ya está bien trazada la estrategia. Hay que aprovecharlo del día 8, que es el Día Internacional de la Mujer, que hay mejor acción en favor de las mujeres que defender la economía popular. Lo del IVA. Y sí, agréguenle otras cosas, pero que lo central sea el IVA como recomendación, que si no se pierde. Esto es lo que ellos están procurando ocultar. Por eso los eufemismos de hablar de reforma hacendaria, de reforma fiscal, cuando en esencia no es más que aumentar el impuesto al consumo, que es el más injusto de los impuestos. No es aumentar el impuesto sobre la renta, es aumentar el impuesto al consumo y con el añadido de cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en combustibles, y para tapar el hueco que
va a dejar la privatización del petróleo si lo logran, porque se dejarían de recibir miles de millones de pesos al privatizarse el petróleo. En el caso del petróleo, ya se han hecho folletos, pero también que nosotros conozcamos cuál es la esencia, porque se puede hablar de una reforma energética y nosotros también del lado nuestro plantear una política de Estado para el sector energético, cosas por el estilo. No hay que confundirnos mucho. Es sencillo. Extraer un barril de petróleo cuesta $10, porque no se le paga renta a la naturaleza. Debería de costar menos. Cuesta eso por los contratos que se dan a las empresas que se hacen cargo de la exploración y de la perforación de los pozos, que son empresas por lo general extranjeras, que reciben esos contratos por el influyentismo que hay arriba de las élites. Son acuerdos entre políticos de distintos países para obtener esos contratos. La extracción del crudo, que no es mucha ciencia, es perforar un pozo a 3.000 a 5.000 metros. Antes se hacía de manera directa por administración, era un equipo de perforación, un ingeniero, un técnico, un perforador, un chango, así se le llama al trabajador petrolero que está arriba, colgado, acomodando la tubería que se va introduciendo, y 3, 4 ayudantes que se llamaban ayudantes de piso. Un equipo de 12 trabajadores por turno. Teníamos muchísima experiencia en México en todo lo que tenía que ver con exploración, con perforación, todo esto que se abandonó desde la época de Salinas, porque acabaron con el Instituto Mexicano de Petróleo y porque ya no se hacen estas labores de manera directa, sino se contrata. Entonces, aún con ese costo de $10, el barril de petróleo se vende en $100. Hay $90 de ganancia. Es el mejor negocio del mundo. Hay una extracción, porque no es producción, es algo que nos da la madre naturaleza, de 2.600.000 barriles diarios. A $100 son 260 millones de dólares diarios. Son 100.000 millones de dólares al año. En pesos es 1.250.000 millones de pesos. Pues eso es lo que quieren. Esa es la gran tentación. Ya no quieren ser contratistas, aunque estén bien tratados. Quieren ser socios de la utilidad de la ganancia que pertenece al pueblo de México, que es el dinero que se utiliza para que haya presupuesto. Ahora, los maestros están inquietos porque antes de que encarcelaran a Elbester, ella hizo unas movilizaciones o ordenó que se hicieran, y se empezó a hablar de la privatización de la educación, cosa que no hacían antes. Y en la gira empecé a notar que muchos maestros se acercaban a preguntarme qué hay de la privatización de la educación. Preocupados por primera vez, muchos maestros. No estoy hablando de maestros democráticos, estoy hablando de maestros en general que estaban incluso o están en el sindicato de maestros, el oficial. Bueno, pero les explicaba de que no van a lanzar un decreto diciendo se privatiza la educación
ya no va a haber educación pública. Pues no es así. Lo van a hacer como lo han venido haciendo. O sea, dejando sin presupuesto la educación pública. Lo que hicieron a partir de la reforma del artículo 3, cuando Salinas, que limitaron la educación gratuita a lo que es educación básica y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior, para que haya todos los rechazados que ya sabemos, todo. Bueno, si no hay presupuesto por la entrega del petróleo, pues va hacia allá. Es parte de lo mismo, a dejar sin presupuesto la educación pública y la salud y la seguridad social y la posibilidad de desarrollo del país. Entonces, esto lo tenemos que ver bien. Hay otras consideraciones, desde luego. Está el que se deja de lado o se aleja la posibilidad de utilizar el petróleo como palanca de desarrollo. Está también el que no se promueven energías alternativas. Está también el que van a aumentar los impuestos. Lo del IVA es para eso, para tapar el hueco que va a dejar la privatización del petróleo. Está el hecho de que van a seguir aumentando los combustibles. Hace una semana Peña envió al Senado su propuesta energética. Está contemplando aumentar aún más el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Y yo me fijo en esto, ando viendo los periódicos, no siempre en las primeras planas, porque suele pasar que ahí no está la noticia, está en las páginas financieras, en las redes sociales, esas las reviso. Una ocasión, hace como un mes o 2 meses, en la parte de negocios de Reforma, aparece una declaración de Claudio X González, que es el Fidel Velázquez del sector empresarial, salinista, planteando que lo mejor era aumentar el precio de las gasolinas al doble, y que esto sacaba la cuenta, iba a aportar alrededor de 700,000 millones, y que de manera audaz y con un solo golpe se resolvía. Bueno, es muy burdo el planteamiento, pero eso es lo que están ellos pensando, y es lo que está pensando Peña, porque al final él es el representante de este grupo. Entonces van hacia allá. Dice, quitar el subsidio. Está demostrado de que el subsidio se le entrega a quienes compran la gasolina y hacen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero. Está demostrado también que ya cuesta más la gasolina en México que en Estados Unidos, y ellos siguen diciendo de que no, que es más barata la gasolina en nuestro país. Entonces tenemos muchos temas, pero yo creo que debemos de precisar tanto en la cuestión fiscal, IVA, y en el caso del petróleo, que quieren robarse la ganancia del petróleo. Explicarlo así. Entonces, yo pues estoy muy satisfecho con lo que se está haciendo a nivel nacional. Hay millones de ciudadanos que están con nosotros, mucho entusiasmo, nada que ver con después del 2006. Esto es distinto completamente. Ya es un movimiento muy cuajado, de mucha gente despierta, consciente, que nos tiene confianza y que está dispuesta a seguir adelante.
Y yo les digo también que hasta ahora, y espero que así va, es más, creo que así va a ser, en la dirección de Morena, Martí, Berta, los compañeros del Comité Ejecutivo han hecho una muy buena labor, no han cometido errores, y vaya que no es fácil, porque uno se equivoca, pero no han habido errores, va muy bien lo que se está haciendo.